Muy buenas noches para todos ustedes, hermanos, amigos que nos visitan. Y desde aquí también saludamos a todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales. Para todos una bendición del Señor. En esta noche comenzamos una serie acerca de la protección para nuestros hijos en el hogar. La protección para nuestros hijos en el hogar y sobre todo la protección en medio de un mundo peligroso en el cual vivimos. Yo quisiera llegar al corazón de cada uno de ustedes como padres de familia y hacer esta pregunta. ¿Qué está haciendo usted para proteger a sus hijos del mundo en el cual vivimos? Hay un pensamiento que hemos dicho muchas veces aquí en las charlas sobre los hijos que me llaman la atención y dice así: no te preocupes por el mundo que le vas a dejar a tus hijos, preocúpate por los hijos que le vas a dejar al mundo. La Biblia nos enseña a nosotros cómo los padres de familia pueden proteger a sus hijos del mundo lleno de peligro, repito, en el cual vivimos. Y por esa razón, pues hoy vamos a hablar específicamente de un aspecto de esa protección, y es la que tiene que ver con la protección de nuestros hijos contra la inmoralidad sexual. Casi siempre entre nosotros los creyentes discutimos en las reuniones que hacemos, las charlas, cultos, reuniones de pareja que se hacen frecuentemente, sobre la problemática que vive nuestra patria y, por qué no decirlo, el mundo. Es ya cosa normal escuchar que la prostitución ha alcanzado de tal manera la juventud que se dice que muchas niñas de 9 y 10 años ya están teniendo relaciones sexuales. Ustedes escuchan cada rato también de aquellos comportamientos de jóvenes que cada día se desvían más y más en lo que a lo sexual se refiere. Términos que ya son familiares para nosotros, como las prepago, es cosa normal en la sociedad en la cual vivimos. Las desviaciones sexuales de la humanidad, el homosexualismo, el lesbianismo, se hizo una cosa normal en la sociedad en la cual vivimos, y cuando se habla de la práctica de estos pecados, entonces el creyente es acusado de homofóbico, porque lo normal hoy día para la sociedad es la desviación sexual. También es normal en estos tiempos, bueno, y tal vez a través de los tiempos, en aquellos hogares donde hay padres de familia que no son temerosos de Dios, que ellos mismos se encargan de inducir a sus hijos a la prostitución y a la desviación sexual y a las relaciones sexuales ilícitas. A través de los tiempos hay padres de familia que dicen: mi hijo, yo mismo me encargué de que tenga una experiencia sexual antes del matrimonio. Yo estoy seguro que cuando hablamos de estas cosas, llegan a los oídos de aquellos que no tienen temor de Dios, de aquellos que se han conformado a los dictámenes del mundo y de la influencia malsana de la sociedad, y se oye como algo anticuado y como algo que no es correcto. Pero yo creo que la iglesia, nosotros como iglesia, hemos sido llamados para llevar la bandera del Señor nuestro Dios y seguir predicando la verdad y decir que es posible criar hijos moralmente buenos. Protección de nuestros hijos
contra la inmoralidad sexual. Yo quiero que miremos en primer lugar que los padres de familia protegen a sus hijos de la inmoralidad sexual a través de su ejemplo. Protegen a sus hijos de la inmoralidad sexual a través de su ejemplo. Los hijos de alguna manera son lo que aprendieron de nosotros en la casa. Lo que sucede es que como a veces duele decir estas cosas, pues pasamos por alto este principio del modelo del ejemplo de los padres para los hijos. Entonces atribuimos a otras causas las desviaciones de nuestros hijos. Pero déjeme decirle una cosa, padre y madre de familia. Nosotros los padres, los papás, inducimos a nuestros hijos a hacer las cosas para bien o para mal por nuestro ejemplo como primera medida. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos de ese ejemplo que los padres deben dar a sus hijos en materia sexual. Primero, ejemplo de fidelidad conyugal. Ejemplo de fidelidad conyugal. Los hijos que se forman en nuestro hogar, a nuestro lado, si están siendo guiados y formados por padres infieles conyugalmente, pues obviamente tendrán una mente orientada a la infidelidad, porque eso aprendieron en la casa. Mientras que aquellos hijos que fueron formados en un hogar cuya orientación se centró en la fidelidad conyugal, pues esos muchachos van a aprender también esos principios. Por eso el llamado para los padres de familia que están aquí, madres de familia, si usted quiere tener hijos fieles, conyugalmente hablando, hombres leales a su esposa, mujeres leales a su esposo, empiece por el ejemplo. Empiece por el ejemplo. Y yo quiero leer una porción de la Escritura que está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y leer los versículos 3 hasta el versículo 5. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 3 hasta el versículo 5, que dicen así: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia entonces está diciendo aquí que cada esposo debe saber tener a su esposa, y usa la palabra en santidad y en honor, y dice no en pasión de concupiscencia, es decir, en desvíos sexuales, en desórdenes sexuales, como los gentiles que no conocen a Dios, y la palabra gentil se pudiera traducir como los incrédulos que no conocen a Dios. Hace años, en los países llamados cristianos o protestantes, uno de los requisitos que había para ocupar ciertos cargos en cualquier institución era la fidelidad conyugal. Porque se decía que un hombre infiel o una mujer infiel no es confiable ni siquiera en los negocios, porque si no fue capaz de cumplir una promesa que hizo el día que se casó, tal vez va a tener más dificultad para cumplir otras cosas que son más superficiales y elementales en la vida. Qué hermoso es cuando nuestros hijos se forman viendo a un papá y a una mamá practicando la fidelidad. Yo decía aquí, cuando estábamos haciendo la ceremonia de las honras fúnebres de mis padres, que una de las cosas más valiosas que me dejaron no fue dinero, porque no hubo dinero, no hubo herencia que repartir, pero me dejaron
un legado hermosísimo que fue ser fieles el uno al otro. Yo puedo decir, y sin lugar a equivocarme, mi papá nos dio ejemplo de lo que significa serle fiel a la esposa hasta la muerte y viceversa. Y esa fue una herencia maravillosa que mis viejos me dejaron. Eso lo he transmitido a mis hijos una y otra vez. Fidelidad. Si queremos que nuestros hijos sean fieles, debemos practicar nosotros primero la fidelidad como esposos. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo también en la forma de vestir. Y tal vez algunos me van a decir, este viejito es arcaico. Algunos ya para no decir arcaico y le dicen viejo a uno de manera como muy eufemística, le dicen a uno clásico. Este hermano es muy clásico. Y yo quiero decir algo aquí, pues a la luz de la palabra del Señor, que los padres, para influir positivamente en la vida de sus hijos, desde el punto de vista sexual, deben vestirse de acuerdo a su género. Y tal vez, repito, yo puedo ser mal interpretado en esta noche, pero asumo eso con gozo y lo asumo con valentía, porque creo lo que dice la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios. Por encima de cualquier concepto, por encima de cualquier consideración, por encima de cualquier filosofía o pensamiento humano. Los padres de familia influyen positivamente en la vida de los hijos cuando se visten de acuerdo a su género. Y hoy día sí es que está de capa caída ese concepto. Voy a leer Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 5. Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 5. Escuche bien lo que dice este versículo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Sabe una cosa? El pensamiento, por cierto, muy defendido hoy día en las diferentes esferas de nuestra sociedad, es que cada día el hombre quiere parecerse más a la mujer. ¿Y qué lucha es? Porque en todas las formas, en su atavío, en su apariencia física, si ustedes notan, hay un auge grandísimo en ese pensamiento de querer el hombre vestirse como las mujeres, ataviarse como las mujeres. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Madres de familia vistiendo a sus hijos varones como muñecas. Ya Dios lo advirtió desde el pasado. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Es decir, que Dios dice que yo debo vestirme de acuerdo al género con el que Dios me creó. Varones, mujeres, tengan cuidado con sus hijos. Cuando los hijos están pequeñitos, los queremos decorar para llevarlos a la fiesta y que se parezcan al común de las personas allá. ¿Sabe qué dice la Escritura en cuanto a eso en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre debe vestirse como varón y la mujer como tal. Cada cultura tiene una forma de vestir vista. Dios determinó allá en esa cultura que los hombres tenían una forma de vestir y la mujer otra forma de vestir. Y yo no quiero dar detalles porque pasaríamos la noche aquí. Simplemente, padres de familia, vista de acuerdo a su género e influya positivamente en la vida de su hijo. La madre, para influir positivamente en la vida de sus hijos desde el punto de vista moral, debe vestirse según la palabra de Dios. Ese es un aspecto que tenemos que mencionar aquí también.
Así como muchos varones quieren vestirse como mujeres, hay mujeres que no quieren vestirse. Y la gran lucha siempre ha sido predicar, enseñar, hermana, cúbrase el cuerpo. Un hijo que se cría con una madre de familia que se viste de manera atrevida, que muestra su cuerpo, será una hija y un hijo que no tienen una orientación sexual clara, porque ven la parte moral y la parte sexual muy liviana, porque así lo aprendieron en la casa. Voy a leer unos versículos de la palabra de Dios, ustedes tienen ahí en la diapositiva, y yo voy a leerlos si ustedes los escuchan con detenimiento. Escuche lo que dice el Antiguo Testamento. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Yo he oído enseñanzas donde le dicen a la madre y al padre de familia que para que sus hijos sean bien ilustrados en la vida sexual, es muy positivo meterse al baño con ellos desnudos. Papá desnudo con sus hijos, la madre desnuda con sus hijos. Dios siempre ha dicho que no es así. Siempre ha dicho que no es así. Es más, en el Antiguo Testamento había maldición para los hijos que veían a sus padres desnudos. Repito, yo sé que cuando uno predica estos temas hay cuestionamiento, y ya lo he dicho varias veces, tal vez muy reiterativo, porque eso puede pasar. Yo siempre he dicho que los creyentes tenemos la Biblia por encima de toda filosofía y de todo pensamiento. Dios dice que no. Escuche bien también lo que dice la palabra. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 9. Primera Timoteo capítulo 2 y el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos lujosos. Yo quiero que meditemos bien en los términos que aparecen ahí en ese versículo. ¿Sabe que la palabra aquí, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, la palabra mujer que aparece ahí se debe traducir esposa? Y voy a leerlo así. Así mismo que las esposas, hablándole a las mujeres casadas. La palabra mujer aquí es esposa. Así mismo que las mujeres o las esposas se atavíen de ropa decorosa. La palabra decoroso que aparece aquí es la palabra griega cosmos, que significa orden, que se vistan ordenadamente, es decir, no excéntricas, ordenadamente, que se vistan ordenadamente. Y luego aparece otra frase, están conmigo en el texto, ¿verdad, hermanos? Con pudor. La palabra pudor significa aquí con vergüenza. Con vergüenza. Es decir, que no se vea como una sinvergüenza. Es lo que quiere decir esa palabra aquí. Y también significa el término ese, la palabra ahí, pudor, significa también con reverencia, es decir, con una actitud reverente. Y como nos toca ilustrarlo de la manera más sencilla posible, porque es difícil contextualizar aquí estos versículos, vamos a pasarnos a un plano elemental, sencillo, para ilustrarnos lo que significa con pudor. Cuando a usted lo invitan a una reunión donde se va a celebrar algo con altura, por ejemplo, nos invitan a un matrimonio, una ceremonia de matrimonio, vamos a ir a una
a un entierro, vamos a acompañar el cortejo fúnebre, ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo es que nos vestimos? Bueno, por lo menos una camisita y no una franela deportiva. Por lo menos una camisa. No nos llevamos una pantaloneta tampoco y unos guayos. Nos llevamos un pantalón y vamos bien arreglados. Esa es la idea aquí de esta palabra. Es decir, una mujer que se viste con altura, con dignidad y con reverencia. Si usted, padre, madre de familia que está aquí, viste de manera no reverente y de manera desordenada, ¿qué pasará con sus hijas? ¿Qué va a suceder con sus hijas? Va a tener dificultades. Entonces surge una pregunta: ¿a qué se debe la idea de la sociedad actual, y hablando específicamente de las mujeres, que quieren vestirse con ropas ligeras o de manera pública? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué será? ¿Y para qué una mujer quiere descubrir su cuerpo públicamente? ¿Para qué será? Uno de los trabajos del enemigo malo es ese. Por eso voy a usar un término aquí que tal vez suena muy vulgar, pero el concepto de este versículo aquí es que ojalá cuando una hermana se atavía, ya sea para estar en la calle, para estar en la casa o salir a la calle o estar en reuniones públicas, ojalá que la gente pueda decir: ¿qué señora esa tan elegante? Y no que digan, y me perdonan la expresión, qué vieja tan buena esa. Es triste, pero hay que decirlo. Hay hijos diciéndole a la mamá: tápese, mami. Qué vergüenza tan grande. Entonces, si queremos tener hijos con una orientación moral desde el punto de vista sexual, hay que dar ejemplo en todas esas cosas. Amén, hermanos. Dirán ustedes: este hombre se vino hoy como un huracán. Pero sigue diciendo el versículo: con pudor, y ahora viene la palabra, con modestia. ¿Sí están conmigo? El versículo dice con pudor y modestia. La palabra modestia significa cordura de mente, significa dominio propio y significa refrenar las pasiones. Significa el término aquí, modestia. Es decir, una mujer que se viste, que se atavía, teniendo en cuenta lo que otro puede decir, seguramente con los deseos de mostrar sus atributos físicos, pero dice: en el nombre del Señor no lo hago. Y eso significa dominio propio o refrenar las pasiones. Ya hoy día es normal ver mujeres desnudas en la televisión. Es más, hay competencias, mujeres y hombres desnudos. Cualquier manifestación que se vaya a hacer hoy día, yo no puedo entender eso hoy día, que si no hay comida en un pueblo, entonces la gente sale desnuda a protestar. Es decir, es la orientación, la mentalidad de la desnudez que refleja el deterioro moral al que ha llegado la sociedad. Pero hermanos amados, nosotros hemos sido llamados para alumbrar en medio de las tinieblas. Amén. Hemos sido llamados como sal de la tierra que somos para sazonar a un mundo que necesita el sabor de Cristo Jesús. Y por eso el llamado para que reflexionemos sobre todas estas cosas, porque repito, hoy día predicar de esto es llegar a ser censurado, y repito y lo asumo con gozo, porque estoy diciendo lo que el Dios de los cielos nos dice a través de su palabra.
La forma de vestir es un reflejo de la orientación sexual de las personas. El pasaje que leyó mi hermano hace un momento, Proverbios capítulo 7, lo leyeron, ¿verdad? Algunos que ya estaban aquí. Ahí habla del atavío de la mujer ramera. El atavío de la mujer ramera. Es decir, que el atavío de la mujer ramera se distingue del atavío de la mujer de bien, de la mujer honorable, de la mujer honrada. Muy bien. Hemos dicho entonces que los padres de familia debemos ser ejemplo, moralmente hablando, en fidelidad conyugal, en la forma de vestir, pero también en la forma de hablar acerca del sexo en nuestros hogares y donde están nuestros hijos. Muchas veces oímos chistes de doble sentido para referirse al sexo. Y también tenemos que decir que un indicador de la orientación moral de las personas tiene que ver con la forma como se refieren al sexo. Voy a invitarles a que abran la Biblia en Efesios capítulo 5 y el versículo 4. Efesios capítulo 5 y el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vamos a explicar palabra por palabra ese versículo que tiene que ver, repito, con una forma de hablar del sexo como Dios quiere que lo hagamos. La primera palabra, que es el término deshonestas, significa no hablar obscenidades. Y también significa no hablar de manera desvergonzada. Es ese término que aparece ahí. Yo no sé, hermanos, pero nosotros los colombianos y tal vez más específicamente los ocañeros, fuimos criados tal vez en hogares, escuelas, colegios, donde nos formaron el trabajo, oyendo cualquier cantidad de chistes verdes y de doble sentido, siempre alusivos al sexo. Es más, a veces, aún los creyentes en reuniones de familia o de parejas o de cualquier reunión cristiana, se les hace cosa fácil hablar inmoralidades en lo que tiene que ver con la vida sexual. No es que hablar del sexo sea pecado. Vamos a ver eso en el mismo versículo más luego. No es que hablar del sexo sea pecado, porque el sexo fue creado por Dios. Y hablar del sexo y de los órganos genitales del hombre y de la mujer, pues son miembros del cuerpo como cualquier otro miembro, y cuando lo asumimos con altura, reverencia, con respeto, pues eso no tiene ningún problema. Pero algunos siempre lo usan para chistes de doble sentido que de alguna manera reflejan, repito, la orientación moral que tienen las personas. Ese es el término deshonesto. Y luego aparece, dice la palabra, ni necedades. Yo creo que ustedes están conmigo, ¿verdad, hermanos? Necedades. Entonces, es la idea de hablar tontamente, de hablar sin sentido. Y aparece un término que es en el que quiero hacer hincapié en esta noche. Dice, ni truhanerías. Están conmigo, ¿cierto? En el versículo. Ni truhanerías. La palabra truhanería, o el término ese truhanería, significa, primero que todo, palabras groseras. Palabras groseras. Entonces, hermanos, yo quiero aclarar aquí lo siguiente. Tenemos que procurar, cuando vamos a comunicarnos con las personas, que las personas nos entiendan. Porque algunos piensan que hablar sanamente es usar términos técnicos
para que la gente que menos se ha desarrollado académicamente pues no nos entienda. Eso es una cosa. Y yo soy uno que enseño, que motivo incluso a los alumnos a que hablemos y prediquemos la Biblia con términos sencillos para que la gente entienda lo que yo quiero decir. Esa es una cosa. Pero la otra cosa es ser vulgar y grosero para hablar. Las cosas tienen un nombre que se le ha dado y así hay que nombrarlas. Es más, yo quiero aprovechar aquí a los hermanos, porque yo oigo a veces a algunos evangélicos ofendiendo la fe de otras religiones. Nosotros no somos llamados para eso. Yo veo a algunos evangélicos que le dicen al católico: usted todavía alumbra esos matachos. Ese nombre no es correcto. Eso se llama imagen. Así se conoce, son imágenes. Y así debo nombrarlas. Porque si yo procuro ofender a esas imágenes, la verdad es, yo no estoy ofendiendo esas imágenes, yo estoy ofendiendo a quienes creen en las imágenes. Las cosas tienen un nombre. Entonces la palabra truanería quiere decir referirse, y sobre todo en el contexto en que estamos hablando, al sexo, con términos groseros. Con términos groseros. Pero también esa palabra truanería significa hacer señas obscenas, es decir, usar ademanes. Y en eso sí que nos especializaron en el pasado a nosotros. ¿Recuerdan, hermanos? Hay personas que no pueden hablar, que son mudas, pero groserísimos, porque no tienen el recurso de la voz, pero usan una ciencia que se llama kinésica y con señas, con signos, están diciendo groserías. La palabra truanería que aparece aquí nació allá del nombre que se le dio a las actividades que realizaban los simios o los micos. Todo ese movimiento que hacían los micos, de ahí nació la palabra truanería, porque también se traduce simio. Y es la idea de personas que utilizan los ademanes, señas, para la vulgaridad, para las groserías. Entonces, hermanos, como estamos hablando del modelo moral para nuestros hijos, ¿cuál es el vocabulario que nosotros usamos en la casa? ¿Qué términos empleamos para referirnos a la actividad sexual y a todo lo que tiene que ver con el sexo? Es bueno saber eso y es bueno mejorar eso. Yo soy una persona que cuento muchos chistes. A veces no se ríen de los chistes, sino que se ríen de mí, pero bueno, de todas maneras la gente se ríe. Pero una de las cosas que sí tengo claro, hermanos, es que yo no debo procurar hacer reír a los demás con chistes de doble sentido, porque eso no es correcto. Y me llama la atención aquí, hermano, que la palabra truanería dice, es el que cuenta chistes groseros, o el que habla cosas groseras, el que hace ademanes groseros, con el fin de hacer reír a los demás. Es la traducción correcta de la palabra truanería. ¿Cómo estamos en el hogar en eso, hermanos? Muy bien. Entonces, no usar términos vulgares y doble sentido cuando se refieran al sexo en los hogares. No usar términos despectivos también para referirse al sexo. Yo estaba pensando, hermanos, en estos días, hablando con algunos hermanos, de la manera, porque hay extremos en cuanto a la vida sexual. ¿Qué concepto tienen nuestros hijos del sexo?
Mire, estamos tan equivocados, porque repito, es el otro extremo, de que para un padre de familia usar la palabra pene es una grosería en la casa. Y por eso se le buscan otros nombres. Usar el término vagina en la casa, entonces le buscan otros nombres que de alguna manera son más vulgares. A los hijos de chiquitos hay que enseñarles cómo se llaman todas las partes del cuerpo con los nombres que deben ser. Eso es importante. No usar términos místicos al referirse al sexo, porque ese es otro problema que hay. Muchos muchachos están desorientados, porque repito, cuando vamos a hablar del sexo se habla como algo prohibido, como algo sucio, como algo asqueroso, cuando la Biblia dice que el sexo es santo y fue creado por Dios. Amén, hermanos. Yo por allá escuchaba en un testimonio de un predicador que fue sacerdote católico, ahora es pastor evangélico, y en el Instituto Bíblico aquí en Ocaña, él vino a dar unas conferencias, y él dice que se quedó en un convento de monjas, y se quedó unos días, luego regresó a su parroquia, y de pronto una llamada al teléfono de la parroquia, para él, era una hermanita de la caridad del convento donde él se había quedado. Y ella le decía: padre, es que aquí se le quedó algo. Entonces él decía: ¿qué será? Decía: no es algo que a mí me da afán decirle. Él insistió: pero dígame qué es. Dice: no, son unos sagrados estuches. Eran los calzoncillos que se le habían quedado. Y todos nosotros de alguna manera fuimos formados como con ese lenguaje místico sobre el sexo, que no debe ser así tampoco. Entonces, hermanos, modelos en el hogar en cuanto a la vida sexual para nuestros hijos. En segundo lugar, los padres protegen a sus hijos de la inmoralidad sexual a través de la enseñanza de la Biblia. Use siempre la Biblia. Use siempre la palabra de Dios. Y yo voy a decir cómo es que hoy día el mundo secular y tal vez muchos creyentes que ignoran las Escrituras tratan de proteger a los hijos del pecado de la inmoralidad sexual. Y lo hacen así: hijo, tenga cuidado. Si va a tener relaciones sexuales, use un preservativo porque le puede venir una enfermedad, una venérea. Así es que los protegen. Y le dicen a la hija: hija, aquí están los preservativos, no se deje embarazar. Es una protección que se hace solamente con un sentir ¿qué? Material, físico, biológico, pero no espiritual y moral. Quienes hemos criado hijos y ya han salido de la casa, podemos decir hoy día que sí es posible criar hijos moralmente buenos. Es posible, con defectos, con debilidades. Nadie está exento de una caída de cualquier índole, porque no somos perfectos, somos pecadores, pero sí criarlos con una orientación moral. Y yo quiero entonces que miremos que la Biblia es el manual para enseñarle a los hijos la moralidad desde el punto de vista sexual. Primero, mostrándoles a nuestros hijos cómo describe la Biblia a la mala mujer. La Biblia habla claramente de la mala mujer. Voy a leer Proverbios capítulo 6, versículo 24 al 26. Dice así: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña,
No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza, con Z, la preciosa alma del varón. Aquí describe la Biblia a la mala mujer, es decir, a la mujer ramera. Lo que sucede es que hoy día tenemos un problemita, según el contexto actual, si lo comparamos con el contexto histórico en que se escribió la Biblia. Allá la ramera, pues era identificada hasta por la forma de vestir, el cabello, se lo cortaban, rapaban y se identificaba. Hoy día, esto abunda en cualquier clase social. Hay un desorden tan grande que los moteles están llenos de personajes, entre comillas, honorables. Allá llegan señoras honorables. Todo ha cambiado en este tiempo. Entonces, hay que enseñarle a los hijos, hermanos y hermanas, estas cosas. A las hijas hay que describirles cuál es la condición del hombre sin Dios, que no tienen temor de Dios. Hay que explicarles, hay que ilustrarlas, hay que enseñarles. Ya les dimos el ejemplo, ahora usamos la Biblia para enseñarles permanentemente. Como les dije, nosotros, mi esposa y yo criamos 3 hijos, 2 hijos y una hija. Y siempre les advertimos esos temas. A la niña le decíamos, hija, la mayoría, tal vez la totalidad de los hombres, no regalan nada por sí solo. Siempre hay un interés, siempre se da a cambio de algo. Tenga cuidado. A los hijos, las mujeres que están buscando solo sexo, se atavían y se preparan para eso, para hacer caer a los creyentes. Hay que tener cuidado. Eso lo enseña la Biblia. Enseñándoles a huir de la fornicación. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 18. 1 Corintios el capítulo 6 y el versículo 18. Mire lo que dice este versículo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cuál es el imperativo en ese versículo, padre de familia, que debemos aplicarlo nosotros y enseñar e instruir a nuestros hijos? ¿Cuál es el verbo imperativo que aparece ahí? Huya. Huid de la fornicación. ¿Qué significa en términos prácticos eso? No dé la ocasión. No propicie la ocasión. Muchas veces las hijas le dicen al papá, papá, deme permiso y me voy con el novio para cualquier lado. El papá le dice, no, hija, no, yo no le doy permiso. Va a tener tiempo, cuando se case usted lo va a hacer. La hija le dice al papá, es que no confía en mí. Y entonces el papá le dice, sí, yo confío en usted, vaya. Yo quiero aconsejarlos en esta noche, hermanos, yo no confío en mí mismo. En materia sexual yo no confío en mí. Mucho menos voy a confiar en una niña. Si da la ocasión, cae. Por eso hay que huir. Uno de los principios que tenemos y una de las directrices de los pastores de nuestra denominación es que no visiten mujeres que estén solas. No visiten mujeres que estén en la casa solas. La Biblia dice huid. Y eso tiene que ver con huir. Hay un ejemplo en la Escritura que me llama la atención. Y es el ejemplo de José. ¿Recuerdan, creyentes que leen la Biblia? José llegó a Egipto y la esposa del patrón de él, José llegó como siervo y la esposa del patrón puso los ojos en él y se enamoró. Y cualquier jornalero
pues agradecería que la patrona se enamore de él. Así tenga una belleza rara, pero es la patrona. Y cuando esta mujer quiso, incitar y tomar a José para tener relaciones sexuales ilícitas con él, porque era casada ella, ¿qué es lo que José hace? José no dijo, como dicen algunos, te reprendo en el nombre de Jesús y aquí me quedo. No, hay que huir. Sí, hoy día estarían enseñando eso. No, usted tiene poder, usted es el hijo del rey, no tiene que irse de él, solamente diga, te reprendo en el nombre de Jesús y se queda ahí. Reprendiendo en el nombre de Jesús se va a la cama con esa mujer. La Biblia dice que José huyó. Por eso, si algo hacen los valientes en materia sexual es correr. Los valientes corren, los débiles se quedan y caen. Se quedan y caen. Hay que enseñarle entonces a nuestros hijos que hay que huir y se le explica bien por qué y cómo se hace. Y por último, los padres de familia protegen a sus hijos de la inmoralidad sexual a través de una sana vigilancia. Yo quisiera decir esto, hermanos. La mayoría de nuestros hijos cometen errores, se desvían porque no hay presencia de los padres en la vida de ellos. Papá, me voy para la calle. Chao. Ah, sí, llegue temprano. La hija, hay algunos pelados que siempre tienen trabajo colectivo del colegio, siempre les ponen un trabajo en equipo. Yo voy a decir esto y les va a parecer a usted extraño, pero yo me eché el viajecito más de una vez al colegio para decirle a los profesores y a las profesoras, profe, le agradezco que no me le ponga trabajo en grupo a mis hijos. Le agradezco. ¿Sabe qué me decían? Casi siempre, tal vez en un 90%, es que no les ponemos trabajo en equipo, es que ellos inventan eso para irse por allá a hacer otras cosas. Cuando había trabajo en equipo, que era de verdad, y la hija llegaba, se crió aquí, en medio de muchos de ustedes. Mami, que tenemos que hacer un trabajo en la casa de fulano. Entonces le decíamos, bueno, usted tiene dos alternativas. Uno, que lo haga aquí, y la segunda, que su mamá se va con usted. Eso parece tonto hoy día. Eso parece arcaico. Pero eso es lo que todo padre y madre de familia debe hacer. Proteger, cuidar a sus hijos. Entonces, hay un ejemplo en las Escrituras que aquí lo hemos colocado tal vez más de una vez. Job capítulo 1 versículo 5. Job capítulo 1 y el versículo 5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, escuche bien, hacía todos los días. Job estaba pendiente de sus hijos. Por eso no es correcto que una madre de familia, un padre de familia que tiene una niña de 12, 13, 14, 15 años y lo mismo un hijo, y se haga esta pregunta a las 3 de la mañana: ¿dónde estará aquel muchacho? ¿Dónde estará aquella muchacha? Si usted lo suelta a la calle lo devorará. Si usted se lo entrega a la calle lo destruirá. Por eso, hermanos, nos toca hacer un trabajo. Y ojalá que los que están criando aquí a los muchachos comiencen temprano, y vamos a mirar que la presencia es importante, pero también la amonestación permanente para ellos. Proverbios 22:6, que lo sabemos la mayoría de creyentes ya de memoria, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él. Como dije anteriormente, el patrón para criar hijos es la palabra de Dios. Repito, Dios da la gracia de cómo proteger a nuestros hijos para que no cojan el camino del error, para que no se desvíen moral y sexualmente y sean uno más del montón allá. Dios nos da a nosotros la gracia y las herramientas para que nuestros hijos caminen de manera recta y sean hombres y mujeres de bien y que eviten dolores, tristezas y abatimientos, el futuro, que es lo que deja las personas que no se cuidan moralmente. Y voy a decirles esto: si su hija, si su hijo o su hija, ya en la adultez, le reprocha por haberlo protegido y cuidado, porque a veces pasa así, que no me dieron libertad, yo no tuve oportunidad de expresar mi libre personalidad. Si dice eso, es porque es un hombre o una mujer sin temor de Dios y desviada y desviado de los caminos de Dios. Pero si su hijo o hija ha seguido el camino del Señor, le agradecerán su protección y su cuidado todos los días. Y yo termino con esta frase de nuestra hija cuando se casó. Días después de casarse, ella nos dijo estas palabras: gracias papi y mami, porque así nos dice, por cuidarnos. Gracias por cuidarme. Si ya su hijo no quiso seguir los senderos de la vida, los caminos del Señor, usted estará tranquilo y tranquila con la satisfacción del deber cumplido. Yo hice como Dios dijo que dijera. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo? Que si se hace así, será segura la victoria con nuestros hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta noche tan hermosa, en la cual podemos leer estos versículos que fueron escritos hace cientos de años, pero que siguen vigentes, porque como tú no te envejeces, tu palabra tampoco envejece. Siempre es vigente. Y oramos, Señor, que nos ayudes entonces a tomarla en serio, a ponerla por obra en serio. Y te pido, Señor, por las parejas que han venido esta noche. Si aquí hay parejas que están viviendo mal moralmente, Señor, restáuralas por amor a tu nombre, Padre. Da sabiduría a cada uno de los que están criando a sus hijos para formarlos moralmente, como dice tu palabra, como es tu voluntad, como tú lo has ordenado. Te suplico por aquellos que aún todavía no han entregado sus vidas a ti, Señor, para que tú toques sus vidas, toques sus corazones, y ellos pueden abrir esos corazones y entregar sus vidas a ti, recibirte a ti como el Salvador de ellos. Yo quisiera en esta noche motivar a los que todavía no han entregado su vida al Señor, si hay aquí alguien, alguno que todavía no lo ha hecho. Y en esta noche quisiera que oráramos por usted, si usted desea que oremos y usted quiere firmemente tomar una decisión de empezar una vida nueva con el Señor, de entregar su vida al Señor. Si hay alguien aquí, yo lo invito a que lo haga.
y voy a pedirle que levante su mano indicando que quiere hacerlo. Solamente queremos orar por usted. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quisiera entregar su vida a Cristo, empezar una vida nueva? Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona aquí que en esta noche quisiera empezar una vida nueva con el Señor, entregar su corazón a Cristo? Le pido que levante su mano y vamos a orar por usted, para que Dios lo bendiga a usted, para que Dios bendiga también su hogar. Muy bien, voy a invitarlo a que esté en pie y vamos a orar por usted. Ahí, para que en pie vamos a orar. Padre Celestial, queremos poner delante de ti la vida de esta persona que hoy ha sido tocada por ti. Y Señor, que tomes su corazón, su mente, su vida, lo llenes de tu sabiduría. Y Padre, que de hoy en adelante, pues tú hagas de él esa luz para alumbrar primeramente a los suyos, a su familia, pero también a todas aquellas personas que pondrás cerca de él, alrededor de él. Lo encomendamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Dios los bendiga.